nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe, primera sesión, creo, creemos, ¿no? Su segundo capítulo, Dios al encuentro del hombre. En el artículo tercero tenemos el tema general de la Sagrada Escritura, donde el Catecismo va a dedicar 33 números a desarrollar este tema. En el cuarto apartado del artículo 3, el Catecismo va a dedicar 11 números, ¿no?, al tema el canon de la Escritura. Es el que propiamente nos atañe el día de hoy. Veremos el Antiguo Testamento, veremos el Nuevo Testamento y la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Prácticamente el día de hoy y mañana dedicaremos a estos numerales. Número 120 del Catecismo de la Iglesia dice: la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos y para el Nuevo Testamento 27. Hace el Catecismo una lista que no voy a leer ahorita por su intensidad, pero la lista de los 46 libros del Antiguo Testamento y la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Por lo tanto, queridos amigos, lo que llamamos Biblia en realidad es una colección de libros, ¿no? 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Para fundamentar un poco, ¿no?, cómo se ha formado esta lista de libros, cómo se ha llegado a formar, cómo se ha llegado a unificar, el Catecismo nos va a remitir a un número de la Constitución sobre la revelación, la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, ¿no?, del Concilio Vaticano II, que dice: las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia, que cree y ora. La misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados, y hace que los comprenda cada vez mejor y los mantenga siempre activos. Así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre en la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Es un número, este número 8, muy hermoso, de la Dei Verbum. Esta doctrina católica la hemos recibido pues a través de las fuentes, o de las dos fuentes que hemos hablado en programas anteriores. Las dos fuentes de la revelación son la tradición y la Sagrada Escritura. Pero muy especialmente, ¿no?, esta doble fuente de la revelación queda subrayada, ¿no?, cuando nos damos cuenta de cómo hemos sabido que los libros son palabra de Dios. Se subraya profundamente cuando hemos descubierto cuáles son los libros que son realmente palabra de Dios y cuáles no son palabra de Dios. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo y quién ha hecho este discernimiento? Porque incluso en muchos libros, en ellos mismos, pues no se dice que esto es palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, allí no se dice que esto es palabra de Dios, ¿no? Y léela como tal, entonces, ¿cómo sabemos nosotros que es palabra de Dios?
Las preguntas hay que normalmente siempre intentar responderlas. Ha sido la tradición de la Iglesia la que ha discernido cuáles, ¿no?, qué textos, qué escritos podemos considerar como libros sagrados. Pero es una tradición antiquísima. De lo que hemos estudiado durante esta semana nos damos cuenta que no es que una sola persona lo dijo, un solo hombre, no. Es un proceso grande de muchos elementos alrededor. Pero dice aquí la Dei Verbum que acabamos de mencionar, la misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados. La misma tradición. Por eso cuando se pretende tener la Biblia como único camino de acceso al conocimiento de Dios, al margen de la tradición de la Iglesia, queridos amigos, vamos por mal camino. O sea, vamos hacia el protestantismo, pero volando, ¿no? Porque se le da la espalda a la realidad. Porque ha sido la tradición de la Iglesia la que nos ha dado a conocer que esa misma escritura es palabra de Dios. No ha sido al revés. Es la tradición la que nos ha dado a conocer esto. Con lo cual, ahora nosotros no podemos prescindir de ella. Si la necesitamos para saber que es palabra de Dios, seguimos necesitándola para poder interpretarla. No solo para saber que es palabra de Dios, sino para recibir su recta comprensión. Ha habido, pues, queridos amigos, a través de la historia todo un itinerario, todo un camino histórico para saber cuáles son los libros canónicos y cuáles no lo son. ¿Cuál es esa lista? Los libros sagrados, como es conocimiento de todos, se dividen en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento antes de Jesucristo, el Nuevo Testamento en tiempo de los apóstoles. El conjunto de los libros que entendemos como palabra de Dios se le ha llamado canon de las Sagradas Escrituras. Así algunos normalmente sacan la palabra canon y dicen, es que estas son palabras muy difíciles de comprender. No, no son difíciles de comprender. Canon simplemente es el conjunto de los libros que entendemos como palabra de Dios. En el Antiguo Testamento existió un poco de discusión, ¿no? Si habían dos listas distintas de los libros que se entendían dentro del canon del Antiguo Testamento. Una era una lista que se le llamaba la Biblia hebrea y otra la lista de la que se le llamaba la Biblia griega, ¿no? La lista o la Biblia hebrea, que también se conoce como el canon palestinense, por el lugar, Palestina, había sido coleccionado por Esdras y Nehemías en el siglo IV antes de Cristo, bastante antiguo. Incluso en ese siglo IV antes de Cristo era el tiempo de Artajerjes, ¿no? Artajerjes I, que fue un rey aqueménida del imperio aqueménida en el año 475 antes de Jesucristo. Y en el siglo I de nuestra era había sido establecido ya fijamente por una escuela que se llamaba la Escuela de Jamía. La Biblia hebrea o palestinense se usaba en Palestina y era el único canon reconocido por los fariseos. En esta Biblia hebrea o palestinense, se contenían los libros más antiguos y se les llamaba protocanónicos, y en total eran 38. Por lo tanto, esta Biblia hebrea o palestinense tenía menos libros de los que nosotros hemos llegado a reconocer, que son 46. Los libros de la Biblia del Antiguo Testamento son 46. Esta Biblia hebrea de inicio tenía 38. Ahora,
La segunda lista era la que llamaban la Biblia griega. Se le conoce como canon alejandrino. Fijémonos que aquí ya tenemos dos nombres interesantes para ir conociendo. La Biblia hebrea era el canon palestinense. La Biblia griega era el canon alejandrino. Y estaba escrito en griego. Es la famosa traducción griega de los 70, ¿no? Y contiene más libros que la Biblia hebrea, porque también contiene el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, de Tobías, de Judith y los dos libros de los macabeos. Esta Biblia era la que usaban los judíos, pero no los que vivían en Palestina, sino los que vivían en la diáspora, y también la usaban los cristianos. Entonces, hay que decir, queridos amigos, ¿no?, que cuando uno lee el Nuevo Testamento, ve que los apóstoles citan dos listas, dos cánones, tanto el palestinense como el alejandrino. Hacen citas de la Biblia recogida en hebreo, como hacen citas de la Biblia recogida en griego. Utilizaban las dos, porque era la que se leía en Palestina y era la que se leía en la diáspora, afuera. Durante bastante tiempo, se impuso, ¿no?, entre determinados sabios, entre la parte de la sociedad más culta, se le impuso la teoría de que el canon alejandrino, es decir, el canon griego, había ampliado el canon hebreo o el canon palestinense porque tenía 7 libros más, ¿no? 7 libros más. Entonces el llamado Concilio de Yamía, Yamía es un pueblito en la Tierra Santa, cerca de una ciudad hoy muy famosa que se llama Jaffa, no reconoció tal ampliación. Por consiguiente, en este concilio de Yamía no se reconocieron estos 7 libros como libros canónicos. Nosotros le llamamos a estos 7 libros los libros deuterocanónicos: Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Tobías, Judith y los 2 libros de los macabeos. Resulta que en el siglo XVI, Martín Lutero y todos los reformadores del mundo protestante se adhirieron a esa tendencia. De manera que la Biblia protestante en el Antiguo Testamento no reconoció estos 7 libros deuterocanónicos, y es lo que tienen ellos hoy día. A su Biblia les faltan 7 libros. Y viene de esta corriente que estamos hablando, que no fue reconocida en este concilio de Yamía por el canon hebreo, no reconoció el canon alejandrino. Sin embargo, queridos amigos, hay que decir que hoy día, gracias a los descubrimientos de las cuevas del Qumran, esas cuevas que quedan en Palestina, ¿no?, donde se descubrieron unas vasijas con muchos escritos del Antiguo Testamento dentro, ¿no? En ese lugar habían comunidades antiquísimas, milenarias, que se habían retirado para estudiar las Escrituras. Después, cuando vino la invasión de los romanos, que llegaron hasta ese lugar, iban a destruirlo todo. Ellos metieron todos esos escritos en unas bandejas en unas vasijas y los enterraron en las cuevas. Cerraron las cuevas y se impidió que los romanos pues pudieran llegar a encontrarlas y destruirlas. Estos textos estuvieron enterrados en una cueva durante 19 siglos. 19 siglos. Conservándose increíblemente bien los textos, ¿no? Esos descubrimientos llamados Qumran fueron muy interesantes. ¿Por qué? Porque para nosotros los católicos, en este tema del canon de la Escritura, estos descubrimientos le dieron la razón a la postura tradicional de la Iglesia Católica. Porque está claro
que con lo que se vio en estos descubrimientos del Qumran, se vio claro que la comunidad hebrea antiquísima, los más antiguos casi, también utilizaba esos 7 libros deuterocanónicos que los fariseos no querían aceptar, ¿sí? Que los protestantes en el siglo XVI tampoco aceptaron, pero que las comunidades más antiguas las utilizaban como palabra de Dios. No únicamente utilizaban los libros escritos en hebreo, sino que también utilizaban los libros griegos. Por consiguiente, queridos amigos, dentro de esa pugna, de esa pelea entre la Biblia de Lutero, que era más breve, y la Biblia católica, que era más amplia, el descubrimiento de las cuevas del Qumran le ha dado la razón históricamente al canon de la escritura que usan los católicos. Por lo tanto, no fue la escuela de Alejandría la que amplió el catálogo de los libros, sino más bien la escuela de Jamía la que redujo los libros, los cuales el protestantismo asume y se queda sin ellos. Tal es así que los descubrimientos de estas cuevas del Qumran le han venido a dar la razón a la versión de la Biblia católica que hoy en día, óigame bien esto, hoy en día, cuando se hacen las traducciones ecuménicas para el diálogo entre la Iglesia y las demás denominaciones religiosas cristianas, junto con estas comunidades protestantes, ya en esas Biblias se suelen incluir estos 7 libros. Así de profundo es el asunto. En las Biblias ecuménicas nuevas ya tienen estos libros que en el principio Martín Lutero y todos sus seguidores no reconocían. Esto es, pues, queridos amigos, un poco una muy somera, ¿no?, historia del canon del Antiguo Testamento y cómo se fue formando. En cuanto al Nuevo Testamento, hay una cosa que podemos ver que es muy interesante, y es que podemos darnos cuenta que dentro del propio Nuevo Testamento ya encontramos, ¿no?, que se suelen citar otros libros como propios de la Escritura. Es decir, que ya se reconocen algunos libros cuando se habla de otros libros que son también palabra de Dios. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, lo escribe también en todas las cartas, cuando habla en ellas en esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Es decir, habla Pedro de las escrituras y se está refiriendo al Nuevo Testamento, es decir, que ya se refiere a escritos del Nuevo Testamento como escrituras mismas. Veamos, por ejemplo, la primera carta de Timoteo 5:18, ¿no? La Escritura en efecto dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. Es curioso este texto, ¿no?, de la primera de Timoteo 5, ¿no? Se está refiriendo a un texto cuando dice, la Escritura dice. Ya con el enunciado ya nos está diciendo. Se está refiriendo a un texto del Antiguo Testamento y a otro de Jesús en el Nuevo Testamento. Qué cosa más interesante. Ahí, en ese mismo lugar, en ese mismo texto, me está uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La Escritura dice, y después le añade este pasaje del Nuevo Testamento que está en Lucas 17. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. Fijémonos cómo en esta primera de Timoteo dice, el obrero tiene derecho a su salario. Lo mismo que decía arriba, ¿no? Lo mismo que decía arriba.
Es decir, que ya en el propio Nuevo Testamento hay un reconocimiento de que los otros escritos forman parte de las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios, que son revelados. También los padres apostólicos y apologistas en el siglo II conocen y citan el Nuevo Testamento, como por ejemplo San Irineo de León y otros de ellos. Se puede ver cómo están citando, cómo citan las escrituras reveladas al Nuevo Testamento. Y le atribuyen a esos textos toda la autoridad, igual que se la atribuyen al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Teófilo de Antioquía, en el año 181 después de Cristo, asimila la autoridad de la ley y los profetas con la de los evangelios. Dice Teófilo de Antioquía: porque todos están inspirados por el mismo Espíritu de Dios, tanto los evangelios como la ley y los profetas que están en el Antiguo Testamento. Este autor, Teófilo de Alejandría, es el primero que pone citas de las cartas de San Pablo con el calificativo de palabra de Dios. También San Irineo de León, en el año 130, ¿no? Al 202, es la segunda mitad del siglo II, es primero en que llama a los 4 evangelios escrituras. El primero que le llama a los 4 evangelios escrituras es San Irineo de León en el siglo II. Pero también San Clemente de Alejandría fue el primero que habló del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento así tal cual, como estas 2 partes de la revelación. Esto es pues un poco, de una manera muy somera, la historia de cómo se va formando el canon, ¿no? Es mucho más profundo y es en 35 minutos imposible hacer una explicación, pero hay una fijación solemne y universal, ¿no?, de cuál es el canon de las Escrituras. Y esto se hizo en el Concilio de Florentino en 1442. La Iglesia hace una fijación solemne y universal, dogmática, de cuál es la lista, cuál es el canon de los libros sagrados. Y esto lo hace en 1442, es decir, en el siglo XV, ¿no? Uno se pregunta, ¿pero por qué la Iglesia hizo esta dogmatización, ¿no?, esta fijación solemne hasta el siglo XV? ¿Por qué no lo hizo desde el inicio? ¿Es que acaso no lo tenían claro? Normalmente, como lo hemos comentado antes, queridos amigos, ¿no?, la Iglesia no siempre define las verdades de fe en dogmas solemnes. Normalmente suele proclamar un dogma como respuesta a una herejía, ¿no?, y ante la cual se debe hacer una afirmación solemne como respuesta a esa herejía. Pero si no es necesario, no se da. Pero la creencia en que los libros eran inspirados y sagrados ha estado fijado desde siempre, ¿no?, en documentos episcopales, en documentos sinodales, incluso en documentos papales, en los que ya se rechazaban los evangelios apócrifos y se daba la lista de los libros canónicos que tenemos hoy día. Por ejemplo, fíjense que en el año 365, la Carta Pascual de San Atanasio, ¿no?, contiene la integridad de los 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Esto sucedió en Oriente, pero es el año 365. Ya ahí estaban los 27 libros que nosotros tenemos hoy. Aquí en Occidente se daba la lista completa de los libros del Antiguo Testamento, los 46 libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, con el Papa Dámaso I en el año 380. Es decir, esto no fue en el siglo XVII, estamos hablando del año 380, o en el Sínodo de Hipona en el año 393, o en el Sínodo de Cartago en el año 397. Estamos pues, queridos amigos, hablando de
procesos enormes, ¿no?, milenarios, de cómo la iglesia fue formando el canon de la Biblia tal y como lo conocemos nosotros hoy día. Por eso hay veces estás triste que llega algún ignorante por ahí de estos y se atreve a decir, este libro no es bíblico. Y dices, ay, hijo, ¿con qué autoridad dices eso? Han sido miles de años los que se han invertido en la oración, en el estudio, en la recolección, en escuchar la tradición, en escuchar al Espíritu Santo, para llegar a lo que nosotros tenemos hoy día como el canon de la Escritura, para que venga por ahí cualquiera de pueblo a decir, esto no es parte de. Pero tú, ¿quién te crees? Como resulta que el canon de la Escritura es un conjunto de libros. Obviamente, cuando la iglesia dice, estos libros forman parte del canon de la Escritura, ¿no?, quiere decir, estos libros los entendemos y los aceptamos como libros inspirados por Dios. Ahora bien, la palabra inspiración es una palabra que se reflexionó mucho más tarde. Al principio, lo que se reflexionó fue sobre qué libros forman parte del canon y qué libros no forman parte del canon de la Escritura. Acuérdense, los libros que forman parte del canon les llamamos libros canónicos, y los libros que no forman parte del canon de la Escritura les llamamos libros apócrifos. Luego, pues más reciente, la iglesia reflexionó en qué quería decir con que un libro sea canónico. Y ahí fue entendiendo, ¿no?, tanto en el Concilio Florentino, en el Concilio de Trento, en el Concilio Vaticano II, que le llamamos canónicos porque es que son inspirados por el Espíritu Santo. Pero ha sido mucho tiempo, fíjense, Concilio de Florentino, Concilio de Trento, Concilio Vaticano I, ha sido muchísimo tiempo. Y esto es un ejemplo muy bueno, ¿no?, para entender cómo el dogma de la Iglesia Católica no cambia, pero sí se desarrolla, porque tiene cada vez una comprensión mucho más profunda. Continúa el Catecismo en el número 121 y dice, ¿no?, el Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Como vemos, queridos amigos, esto es una afirmación muy fuerte, ¿no? Es muy importante, porque a veces se procura hacer una descripción un poco ya como de segunda clase del Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento estuviera derogado, y no es así. El Antiguo Testamento no ha sido derogado, ha sido llevado a su cumplimiento. Y es verdad que ese cumplimiento debe ser entendido desde el Nuevo Testamento, desde Jesucristo, que es su corona. Pero algunas veces se quiere hacer como una especie de caricatura del Antiguo Testamento, como diciendo, en el Antiguo Testamento se expresa el Dios justicia, y en el Nuevo Testamento el Dios misericordia. Y eso no es verdad, no es una caricatura. También en el Antiguo Testamento hay textos que expresan el Dios de la misericordia. ¿Se acuerdan ustedes de este texto que dice, ¿es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre, ¿no?, lo hiciera, yo, Yahvé, no me olvidaré de ti. Eso dice Isaías, ¿no? Por lo tanto, no cabe, queridos amigos, hacer caricaturas del Antiguo Testamento y de la antigua alianza, porque no ha sido revocada, más bien ha sido llevada a plenitud. Y nos hace referencia este número del Catecismo
a otro texto de la Dei Verbum, que es muy interesante, ¿no? Dios amantísimo, buscando y preparando solícitamente la salvación de todo el género humano, con singular favor se eligió un pueblo, a quien confió sus promesas. Hecho pues el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel por medio de Moisés, de tal forma se reveló con palabras y con obras a su pueblo elegido como el único Dios verdadero y vivo, que Israel experimentó cuáles eran los caminos de Dios con los hombres. Y hablando el mismo Dios por medio de los profetas, los entendió más hondamente y con más claridad de día en día, y los difundió ampliamente entre las gentes. La economía, pues, de la salvación, preanunciada, narrada y explicada por los autores sagrados, se conserva como verdadera palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento. Por lo cual estos libros, inspirados por Dios, conservan un valor perenne, pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Es decir, que el Antiguo Testamento es un testimonio maravilloso de cómo Yahvé ha salido al encuentro para revelarse sirviéndose del pueblo de Israel. Y la historia de salvación del pueblo de Israel es la historia nuestra, porque nosotros somos continuadores de ese pueblo. Es decir, estamos dentro de esa historia sagrada. Es la historia de nuestra vida. Nosotros continuamos la historia sagrada. Por lo tanto, tiene un valor permanente en nosotros y todavía estamos en esa historia, donde ha llegado un Cristo a su plenitud, pero que todavía no ha terminado y que seguirá hasta la parusía, hasta la segunda y última venida de Cristo reinante. Seguiremos escribiendo las páginas de esa historia sagrada. Continúa el Catecismo en el número 122 diciendo que en efecto el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración y en ellos se esconde el misterio de nuestra salvación. Número precioso del Catecismo 122. Por lo tanto, queridos amigos, el Antiguo Testamento, que hemos dicho que no ha sido derogado, que no ha sido revocado, contiene elementos imperfectos y pasajeros, sí, claro que los contiene, pero han sido perfeccionados. Acordémonos, por ejemplo, de la legislación sobre los alimentos, ¿no? Había normas estrictas de qué alimentos son puros y qué alimentos son impuros, que no se puede comer la sangre de los animales, etcétera, etcétera. Todo este tipo de regulamentaciones del Antiguo Testamento son imperfectas y han sido superadas por Cristo. Y entonces el mismo Cristo les dice: no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino que es lo que sale de su corazón lo que le hace impuro. Por estas palabras Jesús hace puros todos los alimentos y quedaba derogado los aspectos de los alimentos puros e impuros, que queda perfeccionado. Por lo tanto, si hay elementos en el Antiguo Testamento que han sido pasajeros, los hay, pero que aún lo seguimos leyendo como palabra de Dios, aunque hayan sido superados por Cristo. ¿Por qué? Porque forman parte de la historia de la salvación. Por ejemplo, para llegar al mandato de Jesús del amor al prójimo, de que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Para llegar a eso, primero fue necesario el ojo por ojo y diente por diente, que era la manera de frenar el espíritu de venganza que tenían los hombres.
Por lo tanto, también las cosas que han sido corregidas por Jesucristo y superadas por Jesucristo, sin embargo, las leemos como palabra de Dios porque en su momento fueron necesarias. Pero al margen de estos elementos así concretos, nosotros estamos como católicos llamados a amar el Antiguo Testamento, acercarnos a él, porque este Antiguo Testamento contiene enseñanzas sublimes y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Dentro de ese testamento se encierran tesoros de oración preciosos. Por ejemplo, los salmos. Fijémonos qué belleza de oración son los salmos. Jesucristo rezó con los salmos. Igual como nosotros rezamos el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, los salmos fueron la oración de Jesús. Y Él les llevó a pleno cumplimiento. La Iglesia en su oración litúrgica la hace con los salmos. Es decir, que se esconde el misterio de nuestra salvación también en el Antiguo Testamento, y por eso estamos llamados a amarlo. Y termina esta catequesis con el número 123 del Catecismo, que nos dice: los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento so pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Y ahí el Catecismo menciona marcianismo, ¿no? La herejía marcianista. La Iglesia Católica rechaza completamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento. Es el marcianismo, ¿no?, que fue una herejía que existió en la Iglesia en el siglo II, llevada a cabo por un hombre llamado Marción de Sinope, que había nacido en el año 110 en el Asia Menor y después en el año 140 fue a Roma. Este hombre era muy interesante porque él era hijo de un obispo del Ponto, teniendo presente, queridos amigos, que en el siglo II pues los obispos se casaban, ¿no? Los obispos tenían hijos. Fue mucho más tarde que llegó la disciplina eclesiástica del celibato, pero en el siglo II no existía, ¿no? Que por cierto, su papá, el obispo, fue quien lo excomulga por hereje. Fue su papá el que excomulga al hijo por hereje. Marción se va a Roma en el año 140 y quiere conseguir allí un cargo eclesiástico grande e importante, ¿no? Y como no lo consiguió, entonces hace lo que hacen hoy día muchos: abre su propia iglesia a su medida. Marción cae en las garras del gnosticismo, que tenía esa tendencia dualista, ¿no?, del bien y del mal, y esa lucha constante. Ese gnosticismo que venía a decir que Dios había creado lo espiritual y que lo material no podía ser una creación de Dios, que lo material es malo, que tenemos que espiritualizarnos y prescindir de lo material, algo así como lo que habla en muchas de las orientaciones del budismo, ¿no? Y entonces Marción estableció su propia iglesia, asimilándose pues a la Iglesia Católica en sus ritos y desviándose en otras cosas, igual como lo que hacen hoy muchos, ¿no? Copiarle a la Iglesia y cambiarle ciertas cositas para que se vea que es diferente, pero están copiando. Y esta es una herejía, queridos amigos, que duró 300 años, hasta el siglo V, 300 años. Según su doctrina de Marción, el Dios del amor revelado por Jesucristo es muy diferente al Dios de la ley revelado en el Antiguo Testamento. Entonces lo que Marción dijo fue que tenemos que quedarnos con el Nuevo Testamento y rechazar el Antiguo Testamento, porque el Nuevo es el Dios del amor, ya no más un Dios justiciero. Y aquí tenemos que poner mucho cuidado, ¿no? Porque algunas veces solemos nosotros hoy día escuchar esto de muchas personas que aman el Nuevo Testamento, pero que desprecian el Antiguo Testamento, tal vez por incomprensión. Pero tenemos que poner mucho cuidado de no revivir esta herejía en nuestra vida y en nuestros comentarios. Según Marción, el cristianismo no es el cumplimiento del judaísmo, sino que es su reemplazo.
y que esto es muy importante, ¿no? Lo que él decía era que la tradición judía había que reemplazarla y ahora veníamos nosotros los cristianos. Y eso no es así. Nosotros siempre hemos dicho que la ley y los profetas han sido base de nuestra fe. Sin embargo, Marción decía, no, es el Evangelio y los apóstoles. Incluso, queridos amigos, fíjense que él escogió el Evangelio de San Lucas solamente. ¿Por qué? Porque los otros 3 evangelios tienen muchas referencias al Antiguo Testamento. Y entonces lo sacó y se quedó con el que menos referencia tenía, que es el Evangelio de San Lucas. Incluso de las cartas de San Pablo, solo eligió 10 y se quedó con eso. Escogió a San Lucas y 10 cartas de San Pablo para sostener toda la doctrina de su nueva secta, ¿no? Por cierto, el hecho de que Marción hiciera un canon nuevo, ¿no? del Nuevo Testamento con el Evangelio de San Lucas y 10 cartas de San Pablo, pues rechazaba los demás libros del Nuevo Testamento. Y esto ayudó a que la Iglesia acelerara la declaración del canon de las Escrituras, diciendo qué libros formaban parte de la lista de los libros revelados por Dios. Entonces, esa herejía ayudó a que fuera mucho más rápido esta proclamación, divulgación de cuáles son los verdaderos libros de la Sagrada Escritura. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que al rechazar el mundo del Antiguo Testamento, está rechazando al Dios creador, al que creó todo de la nada, que viene narrado en el libro del Génesis. Y como rechaza el Génesis y que Dios creó el mundo y vio que era bueno, entonces rechaza también la creación y caen ya en afirmaciones demasiado raras como decir que la materia y el cuerpo son cosas malas. Hoy día escuchamos todavía eso por ahí en algunas personas. Pero bueno, en resumen, queridos amigos, cuando se rechaza el Antiguo Testamento, se deforma el Nuevo Testamento. Es como pretender conocer al Hijo sin el Padre. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es revelación de Dios, es palabra de Dios. Y Jesucristo ha venido no a derogarle, sino a darle pleno cumplimiento.